Esta es una producción de Grupo Fórmula. Viva voz el doctor Fluvio Ruiz Alarcón, un prestigiosísimo especialista en temas energéticos, en su muy vasto quehacer académico y aprendizajes. Pues baste señalar que es graduado de la Sorbona de París, Francia, justamente en estos temas de energía, y además un gran amigo de este espacio del que formó y sigue formando parte. Mi querido Fluvio, muy buenos días. Muy buenos días, mi querido Ricardo, como siempre, con el gran gusto de estar aquí con la familia detrás de la noticia. Si pudiéramos disgregar, Fluvio, la parte ideológica, partidista, política, de la parte estrictamente técnica, ¿es una traición el haber rechazado la propuesta del presidente López Obrador en términos de política eléctrica, mi querido Fluvio? No, yo creo que, como bien lo dices, aquí hay, sobre todo en el sector energético, hay perspectivas que, por supuesto, no son asépticas intelectualmente, pero de ninguna manera creo que se puede endosar, decir que quien piensa distinto por ese solo hecho es traidor a la patria, ¿no? Creo que este país es enorme, es grandísimo, somos más de casi 130 millones y por supuesto que hay una perspectiva ideológica, insisto, sobre todo en este tema, pero pretender que quien tiene una perspectiva distinta traiciona a la patria me parece que es sin duda un exceso, querido Ricardo. ¿En qué condiciones queda nuestro país en materia eléctrica en lo que hace a la generación de energía, la distribución de la misma, la posibilidad de que los privados puedan generar también su energía y conveniencias y riesgos para el país, Fluvio? Mira, quedamos en el peor de los mundos, mi querido Ricardo. Estamos ahora sí en la incertidumbre total, sobre todo pensando en la resolución o la no resolución de la Corte en cuanto a la reforma a la ley de la industria eléctrica que se hizo el año pasado. Como recordarás, sí, la mayoría... Que son dos temas que están hermanados, así es. Pero no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia sustancial? La diferencia es que el año pasado se hizo una reforma a la legislación secundaria, en particular a la ley de la industria eléctrica, y varios de esos elementos, de acuerdo a la mayoría de los ministros, pero que tampoco conformaron una mayoría calificada, de tal suerte que no hubo una resolución, digamos, clara, contundente al respecto de los ministros, pues sí hay elementos para pensar en que esa reforma fue inconstitucional, pero insisto, no se pudo determinar, de tal suerte que, por ejemplo, los amparos que incluso tienen efectos generales, pues seguirán su curso y eventualmente se resolverán. Y por otro lado, al no alcanzarse también la mayoría calificada, pero ahora en la Cámara de Diputados, pues esta iniciativa constitucional que buscaba darle congruencia a las políticas públicas con relación al diseño institucional y al marco jurídico, pues tampoco pasó. Entonces creo que sí estamos en un momento en el que hay una gran incertidumbre en el sector eléctrico, tanto para el gobierno, porque sus decisiones de política pública pues se han judicializado, como para los inversionistas cuyos proyectos pues en cuyos proyectos no hay claridad en cuanto al contexto jurídico en el cual se desempeñan. Yo esperaría sinceramente, querido Ricardo, que hubiera, pues hoy es difícil, ¿no? Hay todavía los ánimos muy caldeados, pero que pronto, en algunos meses, hubiera un intento por realmente hacer una reforma con el mayor apoyo social y político para que le dé estabilidad en varios años, ¿no? Este sector, el energético, es un sector en el cual pues las inversiones son de largo plazo y se requiere una estabilidad en el contexto jurídico. Esperemos que esto ocurra. Tengo cierto pesimismo al respecto, pero no pierdo la esperanza de que realmente podamos construir un diseño institucional con una amplia base social.
En lo que hace al llamado oro blanco, el litio, ¿tú sientes que esta propuesta del gobierno federal, del propio presidente, que la ha asumido como muy personal, para declarar al litio como parte del patrimonio nacional y cuidarlo, dijo, de la inversión privada nacional y extranjera, es una propuesta seria, sensata o una respuesta estomacal al rechazo a la reforma del presidente? Mira, yo hubiera esperado, la verdad, una modificación mucho más integral de la ley minera. La ley minera sí requiere, digámoslo, en términos médicos, una cirugía mayor, ¿no? La ley minera actual, la vigente, en su parte esencial data de 1992, tiene más de 30 años, y sí, hay aspectos de esa ley que han sido muy perjudiciales, sobre todo para las comunidades. Por ejemplo, el artículo 6, que establece que las actividades mineras son preferentes por encima de cualquier otra actividad superficial, ¿no? Salvo la que tiene que ver con el petróleo y la electricidad. Entonces yo hubiera esperado una modificación que fuera zanjando, que fuera cuidando estos aspectos, modificando estos aspectos que sin duda han sido perjudiciales para las comunidades. Yo hubiera esperado también el establecimiento de verdaderas regalías. Creo que eso es parte, o debe ser parte, de una reforma fiscal integral. Las mineras pagan muy poco en México, es prácticamente un paraíso fiscal. La base gravable de lo que pagan las mineras es la base gravable del impuesto sobre la renta, no una regalía como tal, conforme a los estándares internacionales. Y creo que además, pues es muy complicado establecer la nacionalización del litio, porque en primer lugar no se van a rescindir las concesiones que ya se otorgaron. Eso también venía en la iniciativa de reforma constitucional, ¿no? Respetar las concesiones que ya se dieron, de tal suerte que vamos a ver en los próximos años tanto algún ente público encargado de la explotación del litio, como la continuidad, sobre todo de las empresas privadas que han tenido éxito en este terreno. Entonces creo que incluso en ese sentido, pues la nacionalización no es una nacionalización completa, ¿no? Algo más, mi querido Fulvio, sobre el panorama energético actual tan debatido que no te haya preguntado, dime. Pues mira, yo reiterar, queridísimo Ricardo, esta necesidad que tenemos como país de no seguir en esto que se llama el entrañable Carlos Monsiváis, la refundación sexenal de la nación, ¿no? Creo que sí necesitamos construir un diseño institucional que pueda ser aceptado por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y sociales, y eso va a reducir la incertidumbre. Al final del día, a lo que les interesa a los inversionistas es tener las reglas claras, no tanto el carácter o la naturaleza de las reglas en sí, ¿no? Entonces creo que ojalá realmente, lo espero, que en los próximos meses se pueda hacer estas modificaciones que conciten el respaldo mayoritario y que puedan, en ese sentido, pues hacer que el contexto sea propicio tanto para la actividad pública. Yo esperaría que en el sector energético Pemex y CFE siguieran siendo el eje central, como se ha dicho desde el gobierno, pero que exista la posibilidad de reglas claras para la inversión privada complementaria. Como siempre, Fulvio, muy aleccionador y muy grato escucharte. Te mando mi abrazo fraterno de siempre. Gracias, doctor. Gracias. Queridísimo Ricardo, sabes que es un gran placer estar con la familia detrás de la noticia y seguimos en comunicación. Gracias, igual estamos en contacto. El doctor Fulvio Ruiz Alarcón, graduado de la Sorbona en temas energéticos. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.